Muy buenas noches, bienvenidos a su clase número 4 del entrenamiento Swing y Micro Swing. Antes de comenzar, bueno, vamos a darle gracias a Dios por este espacio, por este momento. Vamos a pedir perdón si hemos fallado, vamos a darle gracias por las bendiciones que recibimos. Vamos a pedirle que nos dé la victoria en este año 2019, que es el año de nuestra victoria. Gracias, Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos acompañe, Señor, que nos permita ser mejores personas cada día, Señor, que nos permita bendecir a otros con lo que recibimos, Señor, que la bendición no quede atrapada en nosotros, sino que sea para compartir y para bendecir a otros, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que vendrá. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Bueno, muchas gracias por permitirme pues este espacio, por permitir orar por ustedes, por nuestro proyecto. Y hoy, bueno, vamos a estar pendientes mm, de las tareas que se mandaron a hacer la semana anterior. Una de ellas era, pues primero, utilizar los escáneres, todos los scans que vimos, y uno de ellos que me pareció súper importante fue el del alto, ¿cierto? Alto histórico. ¿Recuerdan que les mandé a hacer el alto histórico? Y alguien dirá, pero ¿eso para qué sirve? Pues mire, aquí está la respuesta. Acuérdense, estábamos buscando el alto histórico de Pepsi, ¿se acuerdan? Creo que esto fue el día, acá en esta zona, teníamos 123,24, ¿recuerdan? Y el mismo lunes, ¿cierto? El mismo lunes hace alto histórico, ¿sí? Lo que pasa es que es antes de earnings. Entonces, ya les expliqué que antes de earnings para los contratos se hacen dos fases, antes y después, porque nosotros no sabemos cómo va a quedar la situación. Por ejemplo, este día, digamos que hace el alto histórico y yo decido entrar, entonces, ese día que yo entro, vamos a mirar, por ejemplo, ese fue Pepsi, creo que es este. A ver, vamos a tomarlo acá. Contrato 127. Eso fue el lunes, ¿no? Vamos a ampliar un poco más para que ustedes vean cómo fue la situación. Entonces, esto fue el jueves, el miércoles, el martes y el lunes. Entonces, el lunes, digamos que cuando el día lunes se genera el alto histórico, bueno, quiero pasarme a otra parte mejor para que lo vean mucho mejor. Puede ser aquí, miren qué bonito podría ser observarlo aquí, ¿sí? Es mucho mejor. Vamos a verlo en 10 días, 30 minutos, creo que se ve un poco mejor. Y acá colocamos a Pepsi, tal cual lo estamos viendo. Y vamos a colocarlo entonces desde el día lunes, ¿no? Entonces el lunes hace el alto histórico, es decir, acá en esta zona nos va dando el alto histórico. Entonces nosotros, por ejemplo, por solo el hecho de ser alto histórico, nosotros nos podemos arriesgar a comprar, ¿sí? Entonces lo vamos a mirar. En esta zona que fue cuando tocó el alto histórico, ya llegando a la zona de 123, 24, casi 124, vamos a ver cuál era el punto exacto. 123,19, si no estoy mal. ¿Sí? Cuando se genera el alto histórico, seguramente se me activa una alarma, ¿cierto? Entonces, en esta zona me da precio, por ejemplo, de 14 centavos. Sé que muchos no van a querer entrar allí y los entiendo. Por eso les mando a hacer la tarea de tomar varias semanas para comparar. Ese día entonces nosotros entramos, eh, digamos, a $17, ¿sí? Pensando, bueno, pues en hacer un swing o micro swing. Al día siguiente me abre con volatilidad en 46, no sé si lo alcanzamos a vender, pero regresa a la zona de 5 centavos. Ahí es donde más de uno pues ya pierde la fe y dice, no, este es el punto donde ya yo no continúo más, yo me salgo. Y resulta que al día siguiente
como hay earnings, ustedes saben que los earnings abren con gap, pero el contrato abrió en 8 centavos. Por eso es tan peligroso comprar tan alto antes del reporte de earnings. Aquí la fase era comprar en esta zona, vender al día siguiente si no continuaba. Dejarlo para earnings, ya definitivamente hay que hacer un estudio más profundo para saber si hay gap o no, si va a haber una continuación o no. Es muy complicado para las opciones. Para acciones es más fácil. Fíjense que a pesar del gap tan grande, desde la zona de 122 hasta la zona de 125, este contrato no se valorizó. Ya el contrato terminó costando $10 y abrió en $8 y no se valorizó sino hasta después. ¿Ya? Bien. Al día siguiente, la acción abre en 128, pero esto es algo que uno siempre debe tener en cuenta. Es que hizo el 129 en pre-market y ya les he enseñado a los que operan a diario conmigo que si el mercado o la acción no supera el pre-market es complicado porque tiende a bajar. Entonces, yo pude haber vendido aquí en 1.03. Entonces, fíjense, la compra en 17, la venta más o menos en esta zona, un 500%. Eso es posible, incluso aquí, solamente el día de los earnings, 184%. Totalmente posible, claro que sí. ¿Ya? Para la siguiente semana, fíjense, por ejemplo, cómo funciona. Este es un contrato que estuvo cuando rompe el alto histórico, lo encontramos en 31 centavos, baja hasta 15, más del 50% de pérdida. Luego, en el día del gap, ¿cierto? El día del gap me abre en 54. Bueno, ya vale la pena. Hay continuación hasta 1.07. Entonces, comprado desde el alto histórico, hasta esta zona, ven que tiene 216%. Luego más allá da 689% o quizás menos porque no es fácil venderlo en esa zona. Pero fíjese cómo era la situación. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede con Pepsi. Para la siguiente semana, ¿ya? Más allá, que ya estamos hablando de mayo, es un contrato que se compra a 48, más o menos $50, baja hasta 22. Ahí es donde muchos dicen, pero ¿cuál es el stop que le debo colocar? Y vuelvo y le repito, eso es gestión de capital, ¿sí? Yo prefiero muchas veces no colocar stop. ¿Por qué? Porque ya conozco este tipo de movimientos. Entonces yo no me preocupo por eso. No, que es que está en 60% negativo. No me preocupo porque ya hizo el alto histórico, retorna, hace soporte y al día siguiente o días posteriores explota el movimiento. Perfecto. Abre en 68, un contrato comprado a unos $50, se recupera, continúa, da más del 100%. El día de earnings, 170, y luego pudo haber sido un 400 o más por ciento. Sencillo, ¿no? Nosotros a Pepsi la operamos en intradiario, ¿se acuerdan? Y fue muy sencillo. Miren, lo narré como si fuera un partido de fútbol, lo narré como una carrera ciclística, paso a paso, ¿sí? No tuve ningún problema. La entrada de nosotros fue sencillísima, miren, se las voy a repetir. Ese día la acción abre acá, baja hasta esta zona y cuando comienza a rebotar les digo que se pongan atención, que se alisten para comprar. Compramos en esta zona y como era una operación de scalping, una vez que supera este alto y me llega hasta aquí, ahí salimos. Todos los que entraron conmigo, pues tuvieron que haber ganado un 40, un 50%. Para un scalping es buenísimo porque eso es lo que uno busca. ¿Ven? Hicimos un excelente profit, más de 2 veces el riesgo. Lo encontramos aquí sencillito y ganamos. Y les expliqué en vivo y en directo que eso era un scalping, pero que si yo iba a hacer un intradiario, el hecho de que el precio bajara hasta esta zona no tenía por qué asustarme.
Tengo que asustarme si me llega a esta zona o me llega acá abajo y luego va a ir a buscar el cierre del gap, ¿ya? Pero ahí no había ningún peligro, no había ningún problema. Y les expliqué que para hacer swing se necesita pensamiento swing y ahí es donde la gente falla, ¿ven? Porque si es swing hay que dejarlo, ¿ya? Si es scalping hay que correr, hay que arañar, como su nombre lo traduce. Hay que arañar y recoger lo que uno pueda rápidamente. Fíjense que llegó a esta zona, luego hizo otro intento, no pudo. Al día siguiente ya vemos que esto es un gap profesional. Ya en la zona de 129, pues ya sabemos que es un movimiento a propósito, ¿ya? Y es un momento en el que uno tiene que tomar una decisión. La decisión era muy sencilla. El precio no puede continuar por encima de esa zona. Yo vendo ahí, ¿ya? Vendo mi swing ahí porque ya tengo un swing muy valorizado, ¿ya? Y ya es hora de salir. El bendito problema con la mayoría de los traders es el ego, ¿ya? Es el ego. Por ejemplo, alguien compra en esta zona, ¿sí? Pero no tiene pensamiento swing. Cuando viene acá a esta zona, se altera y dice, me salgo, estoy perdiendo mucho, me salgo. Al día siguiente ve cómo todo llega acá y eso lo impulsa a que las siguientes operaciones las deje sin stop, aunque no analice, ¿ya? Entonces viene otro trader y dice, no, yo me quedé y gané 455% y usted sacó 180%. Entonces, usted se compara con el que hizo 456, se siente menos y en las siguientes operaciones, entonces ya no se conforma con el 200 o el 150, sino que quiere más. Y resulta que no todas las veces están los movimientos a favor y termina usted perdiendo lo que ya había tenido en esta zona y aún más, porque usted ya no va a desistir de esa operativa aunque vaya perdiendo. Y ese es el peor error. Nadie sabe cuál es el máximo que se va a valorizar un contrato. Hay personas persiguiendo indicadores, persiguiendo nuevos mentores, persiguiendo nuevas cosas y realmente todo está muy claro. Para nadie es un secreto, por ejemplo, que uno de mis principales mentores, Yenuk Chu, eh, básicamente nos enseñó todo y de manera gratis, ¿sí? De manera gratuita. En el primer contacto que tenemos con él, ¿cierto? En su reto 21, él lo explica todo. Él nos dice que podemos ganar el 3% en el día y no perder más del 2%. Si cumplimos esa regla de capital, siempre vamos a estar ganando, porque cada vez que ganamos recuperamos lo que perdimos, ¿cierto? Y un poquito más de ganancia, y así sucesivamente. Pero el ego es el que no nos deja lograr estos objetivos, ¿ya? Entonces, yo con este contrato de mayo, pues yo sí lo dejo por lo menos 2 días. Ahora, si ya me llega a 129 y yo me doy cuenta cuánto mueve Pepsi en una semana buena mide, son 5,24 que puede mover. $4, por ejemplo, $6, $5. Cuando hay earnings, por ejemplo, ¿cuánto puede mover? 2,12, 5,48. Yo veo que esta vela es de 6,37. ¿Ustedes creen que yo no me voy a salir acá? Yo me salgo. Lo siento mucho. ¿Por qué? Porque estoy tomando casi todo el movimiento de una semana, ¿ya? Entonces yo saldría de esta parte. Entonces, ¿qué, qué puede suceder? Ya, dependiendo el riesgo, es decir, si yo tengo un 2% equivalente a $200, ¿qué hago yo en esta zona? Acá, cuando toca el alto histórico y me animo a entrar ahí. Bueno, básicamente yo compraría 4 contratos, ¿cierto? Listo. Cuando ya tengo más del 100%, básicamente yo compro a 50, ya yo tengo más del 100%, por ejemplo, acá en esta zona, ¿sí? Pero yo alcanzo a ver que pues me valoriza hasta ahí. ¿Yo saben qué hago? Yo vendo dos, la mitad, ¿sí? Y los dos siguientes, por ejemplo, al día posterior, ¿ya? Veo que me llega hasta esta zona. Yo vendo uno, ¿sí? Yo vendo uno. Y el otro
¿ya? Entonces le pongo un stop para maximizar. Por ejemplo, si aquí yo ya llevo 400%, el otro lo voy a vender cuando vaya como en el 300%. No le voy a dar tanto espacio a pérdida. Y así puedo gestionar mi salida. ¿Ven? Entonces es mucho mejor. Pero si yo estoy con un solo contrato, ¿yo qué puedo hacer? Díganme. Asegurar. Yo voy por acá en 157, yo aseguro. Si tengo dos contratos, vendo uno aquí, el otro entonces lo dejo a ver hasta dónde llega, dependiendo el tiempo que le quede al contrato, que esa es una tarea que les voy a dejar hoy. Mary Emily pregunta, ¿no manejas stop en swing, solo gestión de capital y en ocasiones recompras o no? ¿O entras desde el principio con tu operación completa? Muy buena pregunta. Yo casi nunca le pongo stop, ¿ya? Yo prefiero entrar con lo que voy a perder, o sea, el 2%. Si entro con el 4%, debo respetar el hecho del 50% de stop para que me deje el 2%. ¿Qué sucede acá? Que si yo compro a 50 y me llega a esta zona de 23, 18, seguramente me va a sacar por stop porque yo se lo voy a colocar, me va a sacar y después voy a quedar frustrado. Como ya he visto estos casos cientos de veces, yo no le pongo stop. Esa es la verdad. Sí, yo no le voy a poner stop. Yo lo que hago es entonces gestionar. Mary Emily dice que si puedo hacer una recompra. Puedo hacer una recompra si el capital me lo permite. Vamos a suponer que yo compro acá mmm, 2 de 50 y acá me compro 4 de 25. Eso sería lo que podría hacer, ¿sí? 2 de 50, 4 de 25, así cumplo con los $200 y después pues ya tengo 4 contratos, ¿cierto? Perdón, tengo 6. 2 aquí, 4 acá, son 6. Vendo 3 acá en esta zona, vendo 2 acá y dejo uno para la siguiente semana o a ver hasta dónde llega. Pero es que el movimiento me lo dice todo, es un movimiento bastante amplio, ¿sí? Ya llegó muy cerca al 129, ya se pone un poco pesada la situación. Pero esta es una muy buena posibilidad. Y esta salió de la tarea que les puse, que me dijeran cuáles eran las que estaban en altos históricos. Y ahí tienen un gran ejemplo, ¿sí? Mírenlo, un gran ejemplo. Llegó al alto histórico, lo toca, regresa y luego va a, al alza. Eso es típico, ¿sí? Muy típico. El hecho de que haga el alto histórico y regrese. Y es mucho mejor, como les decía yo en alguna ocasión. A ver, en esta zona, ¿ya? Acá. Toca el alto histórico, ¿no? Y se devuelve. ¿Qué voy a estar yo haciendo? Pendiente cuando otra vez se vaya por encima del alto histórico. Ahí ya me está confirmando y ahí voy con toda, sin miedo. Bueno, dice Álvaro, pero no es mucho riesgo comprar antes de earnings. Lo que pasa es que tú estás comprando contratos con vencimiento mayor. Ahí te estás protegiendo de ese riesgo. Pero si tú compras de la misma semana es donde tienes el riesgo total, ¿sí? Porque puede que sí sirva, puede que no. Imagínense que uno haya comprado acá en esta zona de 17 y Pepsi no hubiese continuado al alza, sino que hubiera caído, pues toda la plata se pierde, toda, completa, ¿ya? Pero si yo entro, por ejemplo, en el del 3 de mayo, compro aquí en esta zona de 49, resulta que Pepsi se me va entonces abajo, ¿cierto? Tengo ¿cuánto tiempo? Varias semanas, ¿sí? Álvaro, ahí tienes tu protección. Primero te proteges con el capital con el que vas a entrar. Y segundo, ¿qué te está protegiendo aquí? El tiempo, ¿sí? El tiempo te está protegiendo. ¿Por qué? Porque es que a ti el tiempo no se te ha vencido acá en esta zona. El tiempo continúa para ti hasta el 3 de mayo, mira, hasta esta zona. Entonces, por ejemplo, el contrato se desvaloriza, llega a 65, no sé, más abajo, pero en la siguiente semana el precio se recupera, explota, sube, seguramente vas a recuperar todo ese dinero sin ningún problema. Entonces, por eso es que el swing no es igual al intradiario, nada de scalping, nada de eso. Es totalmente diferente. Tampoco se puede adivinar con los contratos para dónde va, para dónde viene. No se sabe cuánto es el máximo que vaya a valorizar.
no hay un indicador, no hay algo mágico. Pero lo que sí podemos hacer nosotros, que es real, es tener planificación, respetar, ¿cierto? Y trabajar. Yo propuse varias y aquí se las voy a colocar todas. Bueno, esta es una de las que propusimos, bueno, que salió de de la tarea, ¿no? La tarea era mirar cuáles estaban en altos históricos. Bueno, esta es una de las que ya funcionó. ¿Ya? Listo. Eh, Otra, ¿se acuerdan de CAT? Me cansé de repetirles, de decirles, no sé, 500.000 veces les hablé de CAT, incluso les mandé fotos al grupo de Facebook. ¿Se acuerdan que les mandé bastantes fotos? O bueno, las fotos para la semana. ¿Lo recuerdan? ¿Qué estábamos buscando? La ruptura de este nivel. Creo que lo dibujé muchísimas veces, ¿no? Vamos a mirarlo en diarias. Acá, mírenlo, uno, dos, y acá estaba cerquita de lograrlo. ¿Ven? Entonces miren lo que sucedió. Entonces, el primer día, que es este día, abre aquí en 143 y llega hasta 144. Yo había trabajado con el 144, no, 143, perdón. 143 o 144. La verdad sí creo que recomendé fue el 144. Yo había dicho, como ya abrió en 143, entonces para mí el 144 era el ideal para intradiario o para scalping. Entonces ya para swing, pues ya podíamos aumentar el nivel. Entonces fíjense, una compra de CAT, esto fue el 17, esto fue el miércoles. Compramos aquí en esta zona, ¿sí? Bueno, acá es porque está en 30 minutos, vamos a bajarlo a 5 para que lo podamos ver mejor. Esto fue miércoles. Miren cómo sucedieron las cosas el miércoles. Miércoles abre aquí. Abre en 40 centavos. Es un buen precio para comprar, ¿sí? Incluso comprado ahí, en esa zona de $40, me parece perfecto porque llega a 1.06. O sea, en cualquier punto de estos que va subiendo, simplemente yo compro. Asumo que los que hacen swing es porque no tienen tiempo de estar pendientes de la operativa diaria, ¿cierto? Uno ya lo sabe. Pero como me suena la alarma, me suena la alerta en 143, yo me alisto a comprar. Saben que no deben comprar muy caro, saben que deben proteger su capital. Entonces compramos más o menos aquí en esta zona a 40 y pues con targets automáticos todo se puede lograr. Mire, esto llegó al 169%. Miren, la entrada fue acá el miércoles. Miren hasta dónde llega, 165%. Es imposible que usted no haya tomado, por ejemplo, al menos el 100%, ¿sí? Si ya va avanzando y yo veo, por ejemplo, que yo digo, esto va a continuar, no sé, no puedo estar pendiente, no sé lo que está pasando en el mercado, pero sé que rompió un nivel que yo estaba esperando. 100% está bien, ¿sí? Se le devuelve. Bueno, entonces cuando se le devuelve, usted tiene su venta ahí en el 100%. Perfecto. Eso es lo que debe hacer, planificar. Ya usted no sabe lo que va a suceder después. Al día siguiente, fíjese que el contrato abre en la zona de 36, baja hasta 20 para volver nuevamente a 97, porque vencía esa misma semana. Esos son contratos muy volátiles. Pero para la siguiente semana, miren, más tranquilo aún. El mismo miércoles da una entrada en 2.65 con gran volatilidad, eso sí, pero ni siquiera se acerca a nuestro stop. Y aquí da un 22% de valorización. Entonces, ahí es donde vale oro lo que yo les mando a hacer. ¿Cuánto valorizan los contratos según las semanas de vencimiento? Miren este de acá,
38%. ¿Lo ven? Más suave. El de la siguiente semana, del 3 de mayo. ¿Cómo fue el del 3 de mayo? Abrió en 3 dólares con 5 y llegó a 3.91 para un 22%. Al día siguiente abre en 3.39 y me da un 33.91%. ¿Se dan cuenta? No hay algo específico, o sea, una persona que les diga, no, es que le voy a vender el indicador perfecto para contratos, es que le voy a vender el santo grial de las inversiones. Eso no existe, porque ya lo estoy demostrando aquí. El día jueves, un contrato de muchas semanas más adelante no valorizó igual que lo hizo el de la misma semana, ¿sí? El de la misma semana dio valor, ¿ya? Porque ya vencía y la volatilidad pues hace ese tipo de movimientos. Pero como yo estoy haciendo swing, pues entonces yo me compro contratos de semanas más adelante, ¿ya? Y sé que no puedo aspirar a ganarme un 100% a no ser que la acción siga subiendo hasta 146, 147 o más, ¿ya? Ahí es, a ese punto es al que quiero llegar, que yo no le puedo pedir más porque el contrato está valorizando, ¿sí? Está valorizando. Para un swing de 2 días, entrando ahí, dio 49%. Nada mal, ¿sí? Nada mal. Para el de la siguiente semana, entramos en 2.66 y nos da un 50%. Me parece perfecto, pero de la misma semana realmente no valió la pena. Por el contrario, dejarlo abierto implicaba pérdida, ¿sí? Miren, abre aquí, dio 168% y aquí dio 147%. Entonces, incluso menos. Por eso es que les mando a que comparen los contratos para que vean qué valoriza y qué no valoriza. CAT avisada, avisadísima, ¿cierto? Completamente. Otra, Merck. También les envié el aviso en Merck, les mandé la gráfica y les dije que estuvieran atentos porque estaba en una zona que había sido resistencia y a la vez había sido soporte, ¿ya? Por lo tanto, estábamos pendientes de lo que podía pasar. Vamos a ver si me da, no me da, tengo que abrirlo a diarias, pero recuerdo la gráfica estaba básicamente así, veamos. Acuérdense, era este punto de aquí, ¿cierto? Con este punto de aquí, más o menos estaba la acción acá, y esta era la referencia, los 79. Entonces, esto fue el jueves, esto fue el miércoles, el martes, el lunes. De pronto el lunes no, aunque el lunes ya estábamos por debajo de este nivel, sin problema, ¿sí ven? Lunes. El martes ya me confirma y lo demás era dejarlo correr. Entonces, fíjense que eso fue el miércoles, que es este día, ¿no? Entonces, el miércoles este contrato cuesta 11 centavos, ¿ya? Es un contrato, el contrato 75. ¿Por qué 75? Porque podía llegar a esta zona de relleno de gap, era lo más probable, ahí en esa zona. Entonces, fíjense cómo, pues, la compra en cualquier punto de esos daba una barbaridad, ¿no? Yo creo que yo puse un put, no me acuerdo cuánto dio bastante porque yo lo puse a que se vendiera cuando llegara acá a esta zona, aquí, 75.3, pensando en que podía devolverse. Pero dejé otro para la media móvil 200. Entonces seguramente tuvo que haberse vendido acá en esta zona. Entonces miren, acá el día miércoles, creo que fue acá, 15 centavos, porque es que ya me está rompiendo esta zona el día miércoles. Aquí, justo ahí. Entonces, no sé a cuánto lo haya comprado, a lo que lo haya comprado, no importa, ¿sí? Porque, acuérdense,
La gestión de capital es súper importante. Eso fue el miércoles, acá. Una vez que abre, de una para abajo. O martes. Fue miércoles, acá. Que ya tengo la confirmación. Contratos de 12 centavos que se venden a 287, $250 de la misma semana. 2000%. ¿Sí ven? Ahora, bueno, de la semana que viene, a ver, con la misma situación, comprados el miércoles a 27, 35 centavos, ya, para venderlo, por ejemplo, aquí al día siguiente, 939%, 1000%. Y el de mayo, ¿sí? El de mayo, por ejemplo, comprado el día miércoles, ¿no? $70. Y vendido, si lo querían vender enseguida, 425%. ¿Ven? Entonces sí se puede lograr esto, pero hay que empezar a trabajar esa parte de gestión de capital y la parte mental. ¿En qué sentido? Que si es swing, yo tengo que dejar trabajar, ¿cierto? Que yo tengo mi gestión. Es decir, yo entro aquí en 70 y como les he dicho, si tengo dos contratos, pues cuando vaya por 100%, seguramente yo pongo una venta ahí y el otro es el que tal vez me va a dar los 400%, el 1000, 2000, 3000, pero no todo porque es un riesgo muy alto, ¿ya? Bien, y por último, habíamos hablado de Facebook, que estuviéramos pendientes a Facebook. Mm, Yo estaba atento a que pasara la zona de 180, pero pues como se darán cuenta, es un contrato que no funcionó, ¿ya? Y esto hay que aceptarlo también, es decir, no funcionó ninguno de los días. Esa es la realidad. Vamos a quitar el pre-market y lo vamos a mirar desde el día lunes, acá, lunes, ¿ya? Fíjense que este día toca los 180, ¿ya? Este día que es el día lunes. El día lunes, veamos, es un contrato ya desvalorizado, es un contrato que ya de pronto para comprarlo ya no valía la pena, costaba 1,25, el precio cae ya vertiginosamente y luego llega más o menos aquí a la zona de 181. Por ejemplo, comprado a 1,26 para vender en 185, creo que nadie se va de acuerdo con ese put, pero también comprado en esa zona de 126, por ejemplo, y se desvaloriza casi el 50%. Es muy complicado, es muy difícil y luego regresa a la zona de 1,90, muy difícil. Es más, el día que hizo 180%, solo había valorizado 15% ese contrato. Entonces, muy difícil y la verdad lo que queríamos era que este día que ya hizo 180, al día siguiente abriera por encima y continuara, pero nunca lo hizo. Se dan cuenta que nunca cerró, nunca abrió por encima. ¿Ya? Si lo vemos en diario, se darán cuenta que nunca, ¿sí? No hubo algo que, por ejemplo, por encima de 180,49 abriera y continuara, o sea, nunca, al contrario, desde abajo era que abría para luego tratar de continuar. Entonces, no es el momento y Facebook, pues desafortunadamente no funcionó. Tomados a siguientes semanas, la cosa tampoco pintó muy bien, ¿no? Valores muy altos y luego desvalorización total. Entonces, hay que ver también cuándo son earnings, ¿no? Que ya está muy cerca. Es por eso también los contratos no se portan tan bien si no tiene tendencia. Entonces, pero fíjense, o sea, Merck, Pepsi, CAT, Triple M, también la nombramos por ahí, funcionaron de maravilla. Y Facebook, bueno, no se logró el cometido. Sin embargo, para Facebook estábamos buscando que de verdad rompiera esa zona y continuara, y nunca lo hizo. Para mi gusto, prefiero cuando la acción abre por encima y continúa, ¿sí? No, cuando viene desde abajo también es muy bueno,
pero como yo estoy pendiente es que abra y continúe, entonces ninguno de esos días me dio, digamos, la posibilidad, ¿sí? No hubo un día en el que yo dijera, bueno, ya estamos por encima de 180, ya nos vamos con todas, ¿no? Este día hubo un asomo ahí, pero realmente no funcionó y hay que asumirlo. Bueno, aquí hay una pregunta de Omar Duque. ¿Los contratos put tienen la misma valorización que los call? He observado que el delta de put son más bajos que el call en el mismo strike. La verdad es que no es que valoricen más o valoricen menos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando las acciones caen, caen con más fuerza, ¿ya? Y eso hace que los contratos se aceleren, ¿ya? ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos hablado en la cadena de opciones de, por ejemplo, todo esto que dice acá, probabilidad OTM, delta, delta, gamma, teta, vega, o sea, todas las diferentes variables? Entonces, por ejemplo, cuando yo pongo delta, gamma, yo siempre veo, por ejemplo, que los delta en esta zona son los más altos, obviamente. Acá en esta zona los deltas son los más bajos. Yo tengo una clase, bueno, eso es con el grupo de intradiario, pero tengo una clase que dura más de una hora donde explico las letras griegas de principio a fin. Fue una revelación, mejor dicho, casi milagrosa, donde yo pude entender por qué era que los contratos se empezaban a acelerar de repente y ganaban tanto valor y después lo perdían como si nada, o sea, como si de la noche a la mañana, como en un suspiro, abrir y cerrar de ojos, se perdía todo, ¿ya? Entonces, pero aquí resumiendo, el delta es una de las digamos, variables que todo el mundo conoce porque es lo que, digamos, nos enseñaron desde el principio. El gamma es el delta del delta, el teta es la desvalorización y el vega es la volatilidad. Entonces, eso lo vamos a estar estudiando con los contratos de las siguientes semanas, ver cómo, de qué manera funciona. Pero realmente esto lo aplico mucho en el intradiario. Siempre me preguntan, ¿cuál es el contrato que debo escoger para scalping? Les doy todas las explicaciones puntuales acerca de las letras griegas, por qué se debe coger uno y por qué no otro. La probabilidad de quedar OTM es algo muy sencillo, es lógico, ¿no? Pues entre más lejos, menor probabilidad. Entre más cerca, pues mayor probabilidad. Y esto va variando, ¿eh? Tiene que variar. ¿Por qué? Pues obvio, si el precio se va acercando al alza, todos estos van cambiando de probabilidad OTM. Si todos estos van cayendo, pues se van acercando acá abajo. Eso no tiene nada, no tiene una ciencia. Realmente es algo muy sencillo, ¿ya? Obvio, si estos suben, pues estos bajan y ya. Bueno, ¿listo? Bueno, aquí hay una pregunta. Vamos a ver. Yo pienso que Facebook es un poco confiable para swing porque está sujeta a noticias, de manera que las acciones más estables considero que son más seguras para el swing. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo pienso, como siempre digo, en intradiario. ¿Saben qué? No es la acción, es el momento, ¿sí? Es el momento. Fíjense que, por ejemplo, el día que estábamos operando SPY, ¿se acuerdan? Yo les decía, no es la acción, es el momento. Miren esta entrada que fue clarísima, todos la vieron, acá, en esta zona, ¿sí? En esta zona hablamos de que el precio se podía caer a buscar el cierre, así fue. Los siguientes niveles ya los conocíamos, ¿no? El mínimo del día anterior y quizás un poco más abajo. Pero esto que hizo aquí fue casi que anunciado, o sea, fue algo impresionante cómo sucedió. Y los objetivos depende de cada quien. Si era scalper, pues tenía que salir muy rápido. Si estaba buscando un movimiento un poco más largo, tenía que esperar hasta el mínimo del día, que son como puntos en los que el precio llega. Pero la explicación crucial fue el volumen. Esa explicación se las voy a obsequiar o no sé cómo se dirá, pero se las voy a dar a ustedes, se las voy a enviar a los del grupo Swing para que ustedes se den cuenta cómo el volumen avisó, ¿cierto? Que venía un posible rebote.
¿sí? El volumen siempre avisa cuando va a haber un cambio o un rebote o un pullback. Siempre, siempre avisa. Es altamente probable. Que es como lo que sucedió con Merck. Vamos a ver a Merck. Acuérdense que lo que vimos en este momento fue en 5 minutos. Ahora vamos a ver a Merck en velas diarias, pero vamos a asumir que es como si fueran los 5 minutos. Entonces, fíjense, el precio está tratando de salir de esta área, ¿no? Este día, bueno, me hace el movimiento. El día siguiente abre con gap, pero cuando yo veo que se va a desprender de aquí, ¿qué hago? Me monto en el put, ¿ven? Y lo dejo correr y estoy mirando dónde se me puede devolver. Fíjense que las dos velas son de gran volumen, ¿sí? De gran volumen, lo cual me indica que en algún momento puede haber un posible rebote, miren. ¿Se dan cuenta? Gran volumen, sin earnings por ahí, sin nada, tal vez por noticias, pero fíjense cómo el volumen me anuncia que días después viene un rebote. Entonces el volumen es el siguiente indicador que vale la pena. El primero es el precio, el segundo es el volumen. Ok. Acá preguntan algo, dicen, María dice, en el mismo orden de ideas de la pregunta de Lucy, ¿qué criterios hacen que una acción sea más apropiada para swing o intradía? La verdad es la misma respuesta, es el momento, no es más, el momento, ¿sí? O sea, si yo estoy, si a mí me preguntan, bueno, ¿usted qué vio en Merck? Pues lo mismo, ¿no? Resistencia, soporte y estaba muy cerca del soporte. Entonces aquí era para que se devolviera y buscara 83, 85 o cayera y buscara un nivel conocido. Ya me llegó a la 200. No sé si de pronto también llegue más o menos hasta aquí, hasta esta zona, posiblemente por el volumen que veo acá, ¿no? Es como un ciclo en el cual el volumen llegó aquí para avisarme que íbamos a devolvernos. No sé si aquí me está diciendo lo mismo. ¿Ven? Entonces, es el momento. Más que la acción, es el momento. Apple tiene sus momentos, yo se los vine diciendo. ¿Se acuerdan cuando salió de ciento, no me acuerdo cuánto fue? Se los anuncié, les dije, ojo con Apple, que creo que es el momento, no sé si fue aquí, no sé si fue esta, que llegó a 197, esa fue una. Ah, no, esta, mentiras, esta de aquí, aquí. Esta salida de aquí, que llegó hasta 190, esa fue la que yo anuncié, esta, linda, que pasó. Ahorita, bueno, está tratando de ir al alza, pero fíjense que va más lento, más lento, más lento. Aquí está tratando de continuar. Hay que mirar. Y aunque no funcione o sí funcione, lo más importante es la estrategia de capital. Miren lo que hizo la misma semana. No avanzó mucho, pero avanzó. Entonces vamos a ver cómo continúa en la que sigue. ¿Se acuerdan que decíamos que más o menos a esta zona tenía que haber llegado? No lo hizo. No lo hizo. Entonces hay que estar atento porque ya vienen los earnings. Entonces vamos a ver cómo se va a comportar el día que reporte earnings. Bueno, eso ya para Álvaro. La pregunta de Álvaro es, Apple rompió una resistencia en velas diarias y está por cerrar un gap. ¿Cuánto podríamos considerar que podría subir esta vez? Depende del reporte de earnings, por eso no hay una respuesta ni aproximada siquiera. Eiber dice, o sea que uno para swing puede operar cualquier empresa, solo debemos seguir y esperar el momento apropiado para hacer una operación. Eiber, en teoría sí, lo otro que debes hacer con los contratos es mirar, por ejemplo, que su spread no sea tan alto, es decir, que tenga un spread moderado, mire, un spread del 3%, un spread del 4%, que es totalmente diferente, por ejemplo, a Amazon. Si yo me meto en Amazon, yo voy a encontrar spreads mucho más amplios. Bueno, esta vez me cayó la boca porque están muy cómodos, ¿no? Tesla, veamos. Estos están un poco más altos, ¿no?
4%. Una que quisimos operar el viernes, el jueves, pero no pudimos por el spread, fue Honeywell. Miren, los spreads 63%, es algo loco, ¿no? 64%, 257%, es una locura tratar de entrar ahí, ¿no? Igual nos presentó el mismo caso American Express y pues teniendo en cuenta eso, por ejemplo, un spread del 100%, un spread del 180%, pero aún así tú ves la posibilidad de que el movimiento sea a tu favor, uno puede entrar sin problema, ¿sabes? Porque igual el mismo spread que está aquí de 180% costando $5, más adelante el contrato puede costar $2. Igual voy a ganar, ¿ya? O sea, eso no tiene nada de raro. Bien, dice, bueno, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿le has echado un ojo a Disney después del Gap Up y semana positiva? No, no le he echado un ojo a Disney, realmente. Pero ¿se acuerdan lo que habíamos dicho? Alto histórico, mirar si hay continuación. Ya está en 132. O sea, me parece súper bien el que tomó el movimiento, por ejemplo, porque el movimiento realmente empezó como por acá, ¿ya? A 2 semanas me parece muy bien, ¿ya? Porque esto era lo que queríamos ver, si se podía sostener y continuar. Yo, por ejemplo, con estos 2 días yo me hubiese conformado sin ningún problema con un contrato, por ejemplo, de esta semana, ¿ya? Para las siguientes semanas hay que estar atentos y puede seguir al alza, ¿ya? Porque pues ahora con la valorización que le están dando, todo puede suceder. Ahora miren, por ejemplo, el volumen de este día. Es impresionante, ¿no? Ese volumen puede ser que mucha gente está comprando y ahora van a sostener, ¿cierto? Hasta noviembre, que es cuando comienza el servicio, y ahí van a mirar, por ejemplo, qué cantidad de usuarios tenga y si realmente va a ser competencia o no para Netflix y los otros servicios de video streaming. Bueno, Omar dice, lo que explicas del volumen también aplica en caso de estar en una resistencia y mostrar probabilidad de caída. Sí, es lo mismo. Es más, en intradiario nos pasa eso, ¿no? Que encontramos, por ejemplo, gran volumen en la resistencia y después vemos cómo el precio se cae. Eso sí lo hemos visto miles de veces porque como operamos a diario, pues nos damos cuenta que casi que es normal, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando llega el volumen, mira, acá llega el volumen. Entonces, vemos que hay una ruptura con volumen, siempre vamos a estar esperando si hay continuación o no. ¿Ya? Aquí en este caso hubo continuación, pero primero hubo un descanso, una consolidación de precio antes de continuar. Pero el volumen siempre avisa, siempre delata las intenciones, ya sea bajando o subiendo, pero el volumen, porque es que las transacciones no se pueden esconder, ¿sí? Jamás se pueden esconder. Mira este volumen aquí. ¿Qué puede uno pensar? Que el precio puede venir a caer, pero si uno ve que no cae, pues entonces sigue hacia arriba, ¿ya? Ahí está tu rebote. Más adelante intenta caer, pero sin volumen. Al día siguiente abre con gap, ¿ya? Entonces uno siempre debe estar pendiente a ese volumen. Patty dice, entonces de acuerdo a nuestro capital podemos elegir qué acciones operar. Para capital bajo, ¿cuáles pueden ser? Sí, Patty, en teoría, pues no sé qué capital tengas, pero por ejemplo en Pfizer eh, encuentras contratos económicos, mira, ¿sí? En Banco de América. En Banco de América, aquí les voy a avisar de una vez para que no digan que uno no les avisa. En vivo y en directo, que es lo que más me gusta hacer, estábamos todos operando en vivo y yo dije, ojo con el 30-14. ¿Por qué? Porque es que el 30-14 no es un nivel cualquiera, miren, es un nivel donde el precio no pudo, acá no pudo, al día siguiente se cayó encima, trata de llegar y no puede, trata de llegar y no puede, ¿se acuerdan? Y creo que, si no estoy mal, Eiber dijo, uy, llegó a 30-14 y se devolvió, ¿sí? Y ahí está en la misma zona. Entonces, ese nivel va a ser crucial para cualquier cosa que se pueda lograr, por ejemplo, con Banco de América. ¿Sí ven? 30-14.
Es un nivel muy, pero muy importante. Nivel de soporte antes de la caída y ahora nivel de resistencia justo aquí, justo aquí, justo aquí, justo aquí. Entonces, con soportes y resistencias tenemos para hacer y deshacer aquí en esto. Osmel González, Daniel, ¿cómo puedo agregar la columna spread a mi layout? No encuentro. No, eso no está, Osmel, no está. Mm, a ver, ¿cómo te explico el spread? Mm, a ver, ¿cómo está el spread? El spread es una fórmula que se agrega aquí donde dice custom. Veamos si lo puedo abrir. Mírala. Es ask menos bit sobre el bit sobre por 100. Lo voy a copiar y te lo paso ahí en el chat. ¿Listo? Ahí tienes ya la fórmula. Entonces, con la fórmula, simplemente das custom. Aquí en custom vas a Think Script Editor y ahí escribes la fórmula. ¿Sí? Ahí la escribes. Listo. Le das OK, aplicar. Le colocas un nombre spread. Y luego lo buscas aquí con el nombre spread, porque ya le pusiste spread. La agregas, adherir ítems y ya te va a aparecer en la columna. Ya ahí no hay ningún problema. Ya, eso es para saber cuánto es la diferencia entre el bid y el ask en porcentaje. Bueno, continúo respondiendo. Las técnicas de entrada swing son las mismas que intradía y scalping, por ejemplo, ruptura de cajita feliz, técnica anticipada o gap up, ruptura. Pues aquí, Álvaro, no es tanto con cajita feliz, aquí es el gap y continuación, ¿sí? O sea, nosotros vemos, por ejemplo, que el precio, el día que abra por encima de 30.14, yo me animo, ¿sí? O sea, yo veo que los contratos no estén tan caros, yo me animo, por ejemplo, como veo que es swing, yo me le meto a un contrato de la siguiente semana. ¿Por qué Banco de América? No avanza mucho porque realmente Banco de América avanza 30, 40 centavos por día, ¿ya? Pero como estamos hablando de swing, pues entonces yo tengo que mirar esto a más plazo, lo miro a semanas y me doy cuenta que en una semana se puede mover $1.48, $1.64, $1.07. Me sirve, ¿sí? Me sirve que se mueva $1 porque eso quiere decir que el precio está en 30, yo puedo tomar ¿cuál? El 31. Y si se mueve en la siguiente semana, este contratico de aquí seguramente va a subir hasta acá y mis 13 o $14 se van a convertir en 48, $50, qué sé yo. Es una forma muy sencilla de lograrlo. Listo, Álvaro Argáez, en la valoración del volumen lo más importante es si rebasa el average. Sí, si es el doble, por ejemplo. O sea, por ejemplo, miren, aquí en esta zona hay bastante volumen. Es muy difícil saber que si va a haber retroceso o no. Esta no es tan clara. Veamos otra. Acá. Este volumen, por ejemplo, yo veo que el precio va tratando de subir, pero veo volumen en esa zona y veo que no continúa arriba, entonces lo más probable es que siga cayendo. Cuando llega a la resistencia, llega con volumen y el volumen es distinto, superior, el doble a todo lo que hizo anteriormente. Esto me indica que ahí se frena el movimiento. No sé si va a continuar o no, pero sí sé que ahí frenó, ¿sí? Ahí frenó porque es muy grande el movimiento. Eso lo vemos, por ejemplo, en el Dow Jones. Miren esta cantidad de volumen. ¿Qué sucedió? No subió más. Ahí se quedó. Mucho volumen, no continúa. Ah, ok, vamos de regreso. Así funciona. Bueno, mm, Patty dice que con $1.000 serían $20 el 2%. Yo pienso que en ese orden de ideas hay que buscar cosas más económicas, por ejemplo, como Banco de América, hacer el seguimiento, estudiar los soportes, las resistencias, los contratos de cada semana, cuánto se valorizan. Podría ser, por ejemplo, Pfizer, contratos que puedes comprar. Podría ser JGM, General Motors, ¿sí? Que son contratos que se dejan comprar. Por ejemplo, serían acciones que estén por debajo de los $100, ¿no?
y que se puedan mover lo suficiente para valorizar un contrato. Mira, si yo compro el contrato 140, que me vale $29, yo necesito que la acción llegue a 140 para valorizar, o por lo menos que se mueva $1 para yo venderlo al doble, ¿sí? Entonces, es la manera más sencilla que yo puedo buscar. Entonces, serían ese tipo de acciones, ¿no? Acciones que no sean tan altas en valor y analizar un poco cómo se mueven. Verizon creo que te funciona, pero hay que mirar, entonces, cuánto puede avanzar en una semana para que valga la pena entrar en un swing. Y así sabemos que no vamos a comprar caro, que ese es el tema de la siguiente semana. ¿Cómo saber si estoy comprando a buen precio o no un contrato? Bien, dices, ¿cómo confirmas la continuación? Eso es, no hay una respuesta exacta para ti ni para nadie. ¿Cómo confirmo yo una continuación? No, no hay manera. El único ejemplo que te puedo dar es Pepsi. Mira, la paciencia que tuvimos el día miércoles fue única. Primero, el precio cae, no hicimos nada, nos quedamos tranquilitos, juiciositos mirando, pero cuando el precio ya se devolvió a esta zona, ¿sí? Ven, te lo muestro aquí en 5 minutos, que fue más sencillo de apreciar. Eso fue el miércoles, esto fue el jueves, esto fue el miércoles, acá. Mira, el precio intenta caer, vemos que se regresa. Cuando está a punto de superar la vela roja, ahí ingresamos. Nos dio este movimiento rápido, ahí salimos. Ese fue un scalping. Ahora esto que te estoy mostrando en velas de 5 minutos, míralo en velas diarias. ¿Ya? Míralo en velas diarias. Míralo acá. El precio rompe el alto histórico aquí en esta zona. Si tú te atreves a entrar, tienes que aguantarte el retroceso. Pero si tú, por ejemplo, ves en esta zona hacia el alto histórico, tú no entras. Al día siguiente ves que cae, pero no entras. Al día siguiente ves que abre en esa zona, pero lo ves cayendo, pero ves que el precio se recupera, ahí tú entras sin dudar. ¿Ya? No es confirmación, pero es altamente confiable, ¿sí? Que te funcione la inversión. ¿Ya? Altamente confiable. Y siempre les voy a recomendar, no sé cuál acción esté ahora en alto histórico, pero siempre les recomiendo y siempre les digo, cuando vean una acción que hizo alto histórico pero retrocede, quédense tranquilos. Si lo vuelve a superar, entren sin miedo. Para el miedo, el antídoto del miedo es la gestión de capital. No hay otra. Como esa, no hay más. Bien, a ver, PayPal. Miren PayPal, por ejemplo. 4 días en rango después de su alto histórico. ¿Ven? Entonces, esto era lo que yo les decía, por ejemplo. Este día, por ejemplo, rompe el alto histórico a partir de 103. Si usted no entra ese día y ve que los precios se van cayendo, quizás en este día usted se atreve a entrar, ¿sí? Logra algo de porcentaje, pero como ya usted entró, todos estos retrocesos no le deben afectar y usted ya va con la tendencia, porque ya usted tomó una decisión y ya usted vio que el precio probó los 104, cayó, probó los 105, ha caído, pero ya usted está dentro del movimiento. Entonces, eso es. Y como uno debe estudiar la acción antes de meterse, usted se ha dado cuenta que los rangos son estrechos, pero van ascendiendo. Estrechos, pero van ascendiendo, poco a poco. O sea, esto es de más paciencia, porque desde 104 a 109, que son $5, ¿sí? ¿Cuánto le ha tomado? Le ha tomado bastante. Midamos. Desde 104, que es el día que rompió, ¿cuánto hemos tenido, por ejemplo, hasta 109? 24 días, 18 barras. ¿Sí ve? O sea, esto no ocurrió de un momento a otro. Las señales para swing debemos analizarlas y encontrarlas en temporalidades mayores como semanas y días. Sí, Lucy, totalmente.
Creo que en la primera clase habíamos hablado que hay que mirar cómo están el mes, cómo está la semana y luego si el día. Y temporalidades menores pueden ser 4 horas, puede ser 1 hora y lo mínimo pues quizás 15 minutos, como para ver lo que está pasando en los últimos días como con mayor claridad, como para ver algunos soportes con más claridad. Ya, eso es. Bien, Álvaro dice AMD para Pati, correcto. MU, Micron, después que le encuentres la tendencia, son contratos que se valorizan muy bien. Tienen toda la razón ahí en la recomendación. Sí, lo que pasa es que contratos de la siguiente semana ya son muy caros. No sé si haya earnings, pero ya sé que son muy, muy caros. AMD son más económicos y te pueden dar un buen rendimiento. ¿Sí? Debe tener a earnings porque la volatilidad no es normal en 76 y las siguientes semanas están más bajas. Entonces seguramente es que reporta earnings. Pero normalmente puedes conseguir contratos de 20, 30, 40 dólares sin problema. Y les toca que se vuelvan expertos en esos contratos y en esas acciones si no hay más capital. Daniel, en el momento de comprar un contrato controlando el riesgo del capital, ¿qué datos recomiendas mirar, el bid o el ask? Ni el uno ni el otro, el precio intermedio. ¿Sí? Cuando yo quiero comprar algo, no sé cómo compran ustedes, porque esa también es otra situación que yo no sé cómo compran. Pero yo, por ejemplo, yo veo que el bid está en 203 y el ask está en 226. Yo quisiera comprar en 203, pero sé que no me lo van a vender. Mira todo lo que hay de diferencia. En el 226 está por acá y el 203 que está aquí. Es una gran diferencia. Yo lo que hago, que lo muestro en intradiario, en vivo y en directo, es tratar de comprar a 204, a 205, a 206, a 207, a 208, hasta que me coja el precio. Porque ¿sabes a cuál precio te va a coger sí o sí? A 215. ¿Por qué? Porque es el precio Mark, el precio que está entre los dos, entre el bid y el ask. Acá te lo muestro. Mira cómo el bid 203, ask 226, mark 214, 2.145, o sea, 214. Yo sé que si ofrezco a 215 me lo van a vender de inmediato. Pero si yo quiero negociar, empiezo a poner ofertas aquí, 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 o sea, en cualquiera de esas hasta que me lo tome. Pero si quiero entrar de inmediato, pues a 215 de una. Bueno, Oscar García dice, la entrada en PEP cuando cambia de rojo a verde, sí, señor. Y Oscar, eso es algo que se ha aprendido con los años de experiencia, específicamente en Pepsi. Ojo con eso, con lo que estoy diciendo. No es para todas las acciones, no. Específicamente en Pepsi, que la hemos operado varias veces, ¿sí? Sabemos que el primer movimiento tiende a ser bajista, en este caso fue alcista para luego caer. Pero en las otras, por ejemplo, como este, se repitió lo mismo que vimos el miércoles. Intento a cerrar gap, luego la subida. Entonces ya uno sabe cómo actuar. ¿Ves? Mira este. Intento de cerrar y luego arriba. Entonces, como uno ya sabe lo que puede suceder, tiene más poder de reacción. ¿Ya? La reacción de uno es mucho más eficaz porque es algo que ya le ha sucedido. Bien, hay un porcentaje importante de continuación en algunas acciones después de reportar earnings. Sería buena idea comprar antes, contratos semanales posterior si vemos probabilidades de continuación. Después de que no te gastes el capital, Álvaro, puedes comprar lo que quieras, no hay ningún problema. Si el precio se está moviendo, es muy difícil que la AT me tome o me la compre cerca del bid, casi siempre cerca del ask. Sí, ya lo explicamos ahí. Oscar García dice anotado, gracias. Ah, sí, Oscar, ojo, con Pepsi es así. No te estoy diciendo que las demás sean así. Hace poco me preguntaron por Microsoft y yo les decía, mire, Microsoft primero cae antes de subir y es muy difícil operarla de esa manera. Siempre me preguntan por algo, si yo la conozco, yo la sé, la he visto, yo les digo,
Miren, por ejemplo, este día abre con gap y lo que hace es caer para luego subir. Es algo que ya uno sabe, es algo que uno ya conoce. Entonces, mm, yo esta no la opero en intradiario ni loco, ¿sí? Porque yo sé que si yo compro acá, me tengo que aguantar este retroceso, ahí voy a estar 30-40% negativo, pero al día siguiente le saco lo demás. Y aquí hay personas que hacen clic donde yo haga clic. Entonces, como es una responsabilidad tan grande, a veces me da temor de que yo pueda, digamos, perder más de lo debido, porque yo sé que puedo esperar, ya yo conozco la acción. Entonces hay gente que yo me aguanto este rebote hasta el pivot. Siempre les decía al comienzo de, el año anterior, les decía, hay que esperar al pivot porque ahí puede suceder algo. ¿Quién se me aguanta esta operación habiendo comprado acá con esta caída aquí hasta el 60% negativo, para después aquí en esta zona ganar más del 100%, 120, 150%? Nadie, porque cuando van por aquí, venden, salen corriendo del miedo, ¿ya? Y luego ven cómo va subiendo. Porque eso sería de pronto irrespetar el 2% diario de pérdida, ¿no? Hay gente que recomienda el 1%, el 0,5%, pero digamos que se ha generalizado lo del 2% y pues funciona muy bien. Ahora miren cómo actúa el volumen, ¿no? Fuerte volumen, no hay continuación. ¿Qué viene? Retroceso. ¿A dónde llega? Para los que hacen intradiario. Pivot, ¿sí? Y luego los niveles que ya conocemos. Álvaro dice, ¿por qué no comprar en la parte baja de Microsoft? Porque estamos comprando la posibilidad de gap up y continuación. Y si ya compramos aquí, ¿ya qué vamos a hacer? Esperar. Si la gestión de capital nos da para comprar más aquí, compramos más aquí más barato. O la otra es no comprar, aguantarnos aquí las ganas, la ansiedad. Y como dice Álvaro, cuando va cayendo, tratar de comprar aquí. Pero eso son técnicas de intradía, no vamos a mezclar intradía con swing. Ojo con eso. ¿Ya? Para mí Microsoft no es de las que da señal para swing. Y si la da, hay que ser muy paciente porque los movimientos no son contundentes, son pequeños, pero consistentes a largo plazo. ¿Ya? A largo plazo. Yo recuerdo que la acción estaba en menos de, en el 2016, máximo diarios. Estábamos por acá en el 2016, y yo todavía no estaba, yo la estaba empezando a operar y notaba estos movimientos aquí, luego acá, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, sería bueno como tratar de ingresar en esta acción. Alguien dijo que la acción podía llegar a 100 dólares en menos de un año, una calificadora, ¿ya? Le puso esa calificación más o menos cuando estaba por aquí, por 67 más o menos. Y yo hice una proyección swing, en la que básicamente me daba que llegaba a 100 de pronto, o sea, más allá del 2018. Y fíjense que justo en esta zona llegó cerca a los 100. Entonces, uno también puede hacer swing a largo, muy largo plazo, casi un long, pero pues en este caso de opciones, analizando, ¿sí? Entonces, pero hay que tener mucha paciencia porque cada vez que rompe no continúa como uno quiere. Fíjense que desde hace mucho tiempo no hace estos rompimientos. Rompe en 102 y llega directo a 110 en cuestión de días. Ya eso no lo está haciendo, ¿sí? Ya ahora se ha vuelto un poco más de, digamos, el rompimiento fue aquí, 113 a 120. Ya, ese fue el rompimiento. Vamos a ver si el que está haciendo ahora lo lleve hasta 130. ¿Por qué digo 130? Porque la acabamos de analizar y vemos que trata de subir de 10 dólares en 10 dólares. Dice, ¿cuáles consideras tú que son las acciones de mayor movimiento swing? No, vuelvo y te digo, la que esté dando swing, esa es la que vamos a tomar. No hay una lista de preferencia, no hay nada, o sea, hay que mirar dónde se encuentran. Mira, hay personas que les gusta trabajar los soportes, por ejemplo.
El día que una persona encuentra que la acción ha caído muy cerca del soporte, pero no sigue, no continúa cayendo, se monta en un swing inmediatamente, ¿ya? Hay muchas personas que trabajan con los soportes. Lo malo de esa técnica es que uno no sabe cuándo se termina el soporte. Acuérdense del swing que les mandé en JPM, lo expliqué. Después de ganancias de earnings, abre con gap, continúa, ¿cierto? Y ha tomado 5 días para llegar a 114.59. Un nivel que yo lo propuse aquí porque lo tengo marcado desde hace muchos días. Sabía que ahí podía haber llegado el precio. Miren, resistencia, resistencia, lo rompe, luego medio soporte. Ahora estamos ahí en esa zona. Entonces, un swing que duró desde el mismo viernes, ¿ya? Va 5 días para llegar a ese nivel. Y lo que decía de los soportes es que, por ejemplo, uno encuentra aquí que esta zona puede ser de soporte, acá, y alguien se monta en un swing acá, pero de pronto el precio sigue cayendo. Eso nadie lo sabe. Esto que hizo acá pudo haber dado para caer hasta esta zona de 90, ¿ya? Pero lo que hizo fue volver a subir. Y en Merck, por ejemplo, en esta zona alguien pudo haber dicho, uy, no, aquí rebota, yo me monto en un swing. Pero ¿cómo te montas en un swing ahí? Pues tiene que ser una vela que supere todo esto, porque de resto no hay, es más fácil caer que subir. Entonces, por eso no hay una lección específica, es el momento, como digo yo. Bien, bueno, para confirmar, a ver, espérate un momento que... Bueno, Microsoft, sí, no me gusta porque, o sea, si no lo tomo cuando se movió, los demás días para mí ya son muy lentos y yo creo que ya no valdría la pena si no veo otra ruptura. A eso me refiero. O sea, si yo veo que Microsoft rompe un nivel, tengo que ser paciente, como este de acá, 113, ya llegó a 120. Ahora está tratando de romper ahí. Me puedo tomar un swing a 130. Debo medir cuántos días o semanas le puede tomar. Es lo único que puedo hacer. Álvaro Castillo, solo para confirmar, ¿prefieres entrar si la vela diaria abre superando una resistencia o soporte? Es decir, con gap buscando continuación, correcto. No entras si la ruptura se da sin gap. Así es, así es. Uno puede tener una alerta, ¿sí? Pero miren lo que pasa. Y esto no es que sea 100% seguro o no seguro. Pero miren, acuérdense de esto. Este nivel lo estábamos esperando, 174. La acción no abre desde ahí, ¿no? O sea, la acción abre desde abajo y empieza a subir, a subir, a subir. Como yo veo que en esta zona ya lo rompe, ahí yo sí me arriesgo a entrar, pero eso es más intradiario que swing, ¿sí? Ahí es más intradiario que swing, pero es lo mismo, es la misma situación. Por ejemplo, llega a la zona de 180, pero ninguna vela abre por encima de eso. Por eso es que yo no le entro así, así nada más, ¿ya? Hay otros casos en los que rompe el nivel durante el día, ¿sí? Y eso ya depende, pues, qué tanto yo estoy dispuesto a hacer. Por ejemplo, como este, me rompe los 197 en el intradía, ¿ya? Como yo veo que no ha avanzado tanto, yo me arriesgo. Ahí sí me arriesgo. Y hago un swing o un micro swing. Fíjense que logro acá en esta zona tal vez un target o me aguanto todo este tiempo dependiendo del contrato que haya tomado y ya voy aquí un poquito más adelantado. Vamos a ver si continúa. Esta estuvo muy buena, pero no tuvo casi movimiento ese día jueves. Oscar García dice, trabajando con señales de divergencia para swing o micro swing. Claro, igual. Es que eso aplica para lo mismo, Oscar. Mira, por ejemplo, acá el RSI acá, 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 está bajando, ¿sí? Está en la parte alta, está bajando, pero el precio, ¿qué hace?
está subiendo, ¿cierto? Lo suficiente como para encontrar una gran divergencia no me parece, ¿sí? No me parece, pero sabía que, por ejemplo, en esta zona el precio podía estar retrocediendo. Está en lateralidad, o sea, todavía no hay un movimiento, pero sí sucede muy frecuentemente que hayan ese tipo de divergencias. Vamos a mirar rápidamente aquí a ver si encontramos una. Por ejemplo, mírala aquí. Estos son altos históricos, pero yo encuentro que, ¿cierto? El RSI, en vez de subir, baja. Ahí ya veo la divergencia y es cuando el precio se me cae. ¿Lo ves? Aquí tengo otra divergencia, mira. El precio está bajando ahí. ¿Y qué hace el RSI? Sube. Mira cómo sube. ¿Ves? Eso no concuerda. Ahí está. Acá, por ejemplo, el precio baja, pero el RSI también baja. Entonces no me da la misma señal. Y a pesar de eso, el precio aquí sí comienza a subir. ¿Lo ves? Pero aquí fueron clarísimas, ¿no? Las dos divergencias. Ok, listo. Disney, Mary Emily como que le metió mucha, no sé cómo dirán ustedes por allá, pero mucha energía a Disney. Está preocupada por Disney. Mira, hay una cosa muy importante que también deben aprender y es, este RSI no indica nada por el gap. Desafortunadamente, pues el gap hace que los niveles exploten. Entonces, tomarlo como referencia ya es algo más complicado, es algo muy difícil. ¿Ya? Porque es que el índice ha excedido, digamos, todos los niveles debido al fuerte gap que tuvo. Ya lo que hay que mirar es, pues, si hay algún caso anterior que se haya presentado igual, parecido, a ver cómo actuó como referencia, pero es muy difícil. Mira, en diarias han habido niveles muy altos de RSI y aún así el precio sigue subiendo. O sea, eso no es un indicador para continuación o un indicador para tomar decisiones. ¿Ven? Simplemente sé que cuando está en esos niveles, el precio tiende a descansar, a caer, a retroceder. Entonces, aquí es muy difícil porque igual el precio está muy alto, ¿sí? Muy, muy alto. Entonces, claro, vas a encontrar divergencia y te voy a decir por qué. Es muy sencillo, porque esto te está marcando cuántas veces el precio ha estado por encima o por debajo en las últimas 14 sesiones. Y obviamente aquí el precio estuvo muy por encima en estas sesiones. Entonces, no es muy confiable en estos momentos tenerlo en cuenta por el gap tan grande que ha tenido. Entonces, es más difícil tomar decisiones a través de un oscilador, porque el oscilador responde de acuerdo a los movimientos que se van dando. Bien. Bueno, dice, ¿hay algo específico que podamos ver en velas semanales o mensuales aparte de los soportes y resistencias? Sí, medias móviles, pero digamos que hoy no es el tema, dependiendo las medias móviles, porque vamos a hacer un seguimiento con algunas medias móviles, pero recuerden que es muy subjetivo, o sea, no indica nada, es más fácil el soporte y la resistencia, siempre va a ser más fácil. ¿Ya? Es muy, muy, muy fácil. Miren, por ejemplo, Baba. Niveles muy altos en 187. Entonces, por ejemplo, si mañana o en los próximos días el precio me supera esta zona, tal vez con una vela que abra por encima ahí, yo me le mido, ¿ya? Porque ya he hecho como una consolidación en ciertos niveles. Pero como ya se acerca earnings, también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Pero fíjense, soportes y resistencias dando frutos. Solamente con saber el alto histórico de una, de una acción, miren todo lo que hemos podido lograr en estos días. Bueno, ahora vamos con la tarea. De hecho, vamos a mirarla acá de una vez.
Listo. Bueno, entonces, ojo, la tarea es sencilla, miren. Primero, durante esta semana, la que viene, van a estar atentos todos los días, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Y van a anotar, van a apuntar el valor del contrato ITM. Por ejemplo, está el 185. Me van a colocar el lunes cuánto costaba en el que estaba en ITM. El martes me van a escribir cuánto costaba el contrato que quedó en ITM, tanto en call como en put. Lo pueden hacer con el mercado abierto, cerrado, o sea, da igual. Ojalá que puedan hacerlo con el strike, que el strike coincida con el ITM. Ahora les voy a mostrar un ejemplo lo más acertado posible. BLO, vamos a ver. BLO, sí señor. BLO cerró a 88.04, muy cerquita de 88. Entonces, cuando están en 88, me cerró a 1.68, 1.76. El de la siguiente semana cerró a 1.98, 2.18. El de la siguiente semana me cerró a 2.23, 2.74. ¿Ya? Al menos 3 semanas. Pero eso lo van a hacer el día lunes, el día martes, el día miércoles, el día jueves y el día viernes. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que ustedes mismos se den cuenta la desvalorización o valorización que tiene, dependiendo del día que se opera, ¿ya? Porque no es lo mismo operar un lunes que operar un viernes, ¿sí? Nunca es igual. Entonces quiero que se den cuenta cómo los contratos de la semana del 26 de abril se van a valorizar o desvalorizar cuando estén al menos el ITM para que lo tomen en cuenta. El ITM y el que le sigue, ¿ya? Y van a mirar cómo están o cómo quedaron los contratos de la siguiente semana y de la siguiente semana. Estamos trabajando a 3 semanas para que no hacerles el trabajo tan largo, pero ahí se van a dar cuenta cuánto valoriza y no valoriza. Y esto va a ser crucial para los que tienen bajo capital. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta. Por ejemplo, si yo llego a comprar este contrato 31, mire cuánto vale. $4. Este cuánto vale. $13. Este, 19. Entonces ustedes se van a dar cuenta cuál es la diferencia de comprar un lunes, ¿cierto? A cómo compro un viernes. ¿En cuánto está? ¿Cuánto vale? ¿Vale más? ¿Vale menos? ¿Cuál es la diferencia entonces si yo elijo, por ejemplo, la siguiente semana? ¿A cómo lo voy a comprar? Y eso les va dando la experiencia necesaria para saber a qué precio voy a comprar, si es barato o no, si es caro o no, y a cuánto lo puedo vender. Si está bien venderlo en ese precio o espero más o todavía es muy pronto para venderlo. ¿Sí? Entonces, esa es la tarea. Eh, lo que he venido diciendo, cojan 5 compañías para que no se excedan tanto, porque hay muchas personas que se quejan por las tareas y el trabajo. No aquí nadie se ha quejado. Me refiero en otros grupos, y en esos grupos, pues la idea es estudiar, ¿no? Y si no estudian, están dejando de hacer la mitad de su trabajo. Entonces, se quieren volver expertos en opciones, hay que hacerlo así. No hay otro camino, no hay otra forma. Lucy dice, lo hacemos con BLO y las 3 semanas siguientes, strike valor del call, put y TM, no con BLO, con las que ustedes quieran. Solo que quería mostrarles que cuando la acción está en el ITM, o sea, cercano al valor 88, cerrado, tiene un valor específico. Si la acción estuviera en 88.30, ya este valor es diferente, pero no importa. Yo lo que necesito es que ustedes vean a cómo está el precio cuando el contrato está en el strike que es en la zona de ITM y el que le sigue. Y lo hacen el seguimiento el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes de al menos 3 semanas. O sea, esto es un trabajo que
parecerá un poco tedioso, mucha gente dirá que por qué, pero ya les estoy explicando por qué, o sea, tiene una razón, ¿sí? Después lo pueden hacer de manera automatizada, no sé, tener como una planilla donde escriban los valores y de pronto ya pueden sacar incluso una fórmula sabiendo cuánto se desvaloriza, por ejemplo, el día lunes, el día martes, pero por ahora, si realmente quieren aprender a hacer swing, al menos de 2 o 3 semanas, esto es lo que tienen que aprender. Se van a dar cuenta que conforme pasan los días, los contratos valen menos, ¿sí? Valen menos, aunque el precio de la acción siga subiendo, por lo menos los de esta semana. Los de la siguiente pueden valorizar, ¿ya? Los de la siguiente también. Y así van a aprender lo que nos pasó con CAT, ¿sí? Que habiendo comprado un contrato, a pesar de que era de la siguiente semana por allá lejos, no se valorizaba, ¿sí? No se valorizaba. Y eso me da a mí la oportunidad de poder comprar un contrato y saber que no debo esperar esos porcentajes exagerados, elevados, porque la acción no me está dando el movimiento y así tomar mejores decisiones. Listo. Bueno, Lucy dice gracias, entendido. Mary Emily dice que excelente. Considero que las tareas son magníficas porque se convierte en material de estudio y guía para luego operar. Gracias, Daniel. No, con mucho gusto. La verdad es que así es como uno se vuelve experto en esto. No hay otra manera. ¿Sí? Así es cuando eso que estamos haciendo nos va a determinar, por ejemplo, el día de mañana que estemos trabajando en un swing en CAT y vemos que el contrato vale $3.4, podamos decir sí, sí está bien, o sea, es un buen precio. Me atrevo a comprarlo porque sé que si la acción sigue subiendo va a valorizar y no se me va a desvalorizar tanto. Un dato curioso, pero no es curioso porque todo el mundo lo debe saber. Las acciones, los contratos que están en la zona de ITM, por lo general, por lo general, valen el 1% de lo que vale la acción. Es decir, si la acción Apple está en 203, el contrato 203 debería costar más o menos $203. Otro, busquemos otro que coincida. Baba, el contrato 187, porque está más cerca a 187, debería costar más o menos $187. Pero esta vale un poquito más porque es de la siguiente semana. Pero se van a dar cuenta que estos contratos, eh, el precio va a coincidir, ¿sí? Va a coincidir. Y es obvio, ¿no? Porque es que, ¿cuál es el valor que tiene un contrato, un valor agregado del contrato? Es el tiempo, ¿sí? El tiempo. Es decir, el contrato 58 de Verizon debería costar $58. Y es más o menos lo que cuesta. Mira, el 58.5 vale $58. El 58 debería costar $58, pero ahorita vale más. ¿Por qué? Todavía tiene tiempo. Pero conforme pasen los días, lunes, martes, miércoles, jueves, usted se va a dar cuenta que el valor va bajando, va bajando, va bajando. Y el contrato llega a valer 58. Es decir, strike 58, valor 58. Siempre y cuando esté en ITM. Los que están por debajo pierden todo su valor. Bueno, listo. Carlos dice, excelente como siempre. Francisco dice, cada día va a ser el primer ITM y el siguiente, sí, señor. Mari Gil dice, cada día vamos a mirar el primer ITM y el siguiente, como, o por ejemplo el caso de BLO, el 88. No, el que haya quedado en ITM, el que haya quedado, sin importar qué strike es, porque es para que usted se dé cuenta cuánto vale el contrato que está en ITM, sin importar el strike que sea. Mary Emily dice, mi nombre es Alberto, no había podido estar. Ah, bueno, Alberto, bienvenido, ¿no? Con mucho gusto. Álvaro dice, entendido. Omar dice, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Esa es la tarea de esta semana. Bien, esa es la tarea. Entonces, recuerden, ahí vamos sumando conocimiento
Fíjense que con un escáner que les mandé a hacer la semana pasada de altos históricos, sacamos a Pepsi, ¿se acuerdan? Una de esas tantas que estaba en alto histórico. Me parece muy bien. Y una que les recomendé, Merck, por el soporte, ¿sí? Cuando la encontramos en el soporte, nos dio la entrada, ¿sí? Justo en esa zona, ahí, 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 ahí. Entonces, si no entramos el primer día, no pasa nada. El segundo día ya pasa del mínimo y abajo. ¿Cómo tomar eso? Con alertas y con estrategia de capital. Más adelante se darán cuenta que el día que tengamos una alerta, pues yo mismo les enviaré y les diré, bueno, la posibilidad es esta, este y esta. El contrato puede ser este, de acuerdo al capital que cada uno posea. Bien, listo. Eso es. Eh, A ver, Lucy dice, entonces no incluimos el strike, solo el primer ITM, sí, el primer ITM y el que le sigue. En la compra de contrato a varias semanas sigue siendo importante la parte de las letras griegas, el volumen, el interés, Sí, correcto. Por ahora vamos a estar mirando solo el precio. En las próximas semanas vamos a mirar los valores de las letras griegas. Eddie, ¿cuál sería el día de la semana recomendado para ejecutar los scans luego de hacer el estudio detallado que vimos los acciones? El lunes. El lunes es bueno hacer el scan. Mario dice mil gracias y feliz fin de semana a todos. Bendiciones. Bueno, jovencitos, yo los dejo por ahora. Nos vemos entonces en la siguiente jornada. Recuerden que les voy a enviar el video del volumen, pues fue algo que se grabó en vivo. Y bueno, seguimos entonces aprendiendo. Dios me los bendiga, se cuidan mucho. Feliz fin de semana y bueno, para la próxima.